Cuando salgamos, ¿no? Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Luciano Lavajos y José. Y bueno, hoy tenemos una presentación sobre los árboles singulares de casa de campo y la estamos, bueno, pues dentro de los eventos que estamos haciendo dentro de la semana de la fiesta del árbol. Y hoy os vamos a presentar 17 ejemplares singulares del parque y otros tantos que, aunque no están protegidos por ninguna figura de protección, sí que nos parecen relevantes, ¿vale? Bueno, pues esto surgió, la presentación que hoy os vamos a dar, en el año 2018, en un trabajo multidisciplinar en el que participaron de diversas entidades en colaboración con la dirección del Parque de Casa de Campo, en la que hicimos 3 itinerarios pues para evaluar un poco el estado de cada uno de los ejemplares singulares de los que cuenta el parque. Bueno, lo primero, que estamos hablando de árboles singulares, es saber lo que es un árbol singular, ¿no, Luciano? Eso es. Y bueno, pues ahí en las imágenes tenemos 3 árboles que son bastante característicos, dos de la Comunidad de Madrid, como es el tejo de Rascafría y el árbol de la cadena, y otro también muy famoso de las Islas Canarias, que es el drago canario de Icod de los Vinos, y cada uno tiene unas características distintas que le hacen merecedores de esa singularidad. Entre ellas, bueno, pues tenemos la edad, el tamaño o el porte de cada ejemplar, también el acervo cultural, como es en el caso del árbol de la cadena, del pino de la cadena, o incluso, bueno, pues el valor sentimental que los vecinos o los ciudadanos de un determinado municipio pues le puedan dar a un ejemplar. Son varias las características que pueden hacer de un ejemplar singular. Sin embargo, la figura de protección pues varía mucho entre distintas comunidades a nivel estatal, con lo cual es un poco un jardín desastre, un cajón desastre que vamos a intentar ordenar un poquito hoy, ¿vale? Bueno, pues centrándonos un poco en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el Parque de la Casa de Campo, tenemos la máxima figura de protección en la comunidad. Viene definida por el Real Decreto de 18 de 1992, que en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna pues incluyó una categoría nueva, que es la categoría de árbol singular. En nuestro parque contamos con 7 árboles singulares de la comunidad, pero luego, a su vez, existen 10 ejemplares más que son singulares por el municipio de Madrid, que es el que veis aquí abajo. Se aprobó por el Plan General de 1997, en el cual el ayuntamiento incluyó cerca de una veintena de ejemplares a los que asignaba la misma protección que figura en el catálogo de la Comunidad de Madrid. Dicho catálogo, como podéis ver aquí, pues está un poco desfasado porque no se actualiza desde el año 2015. Y bueno, pues echa un poco en falta la actualización del catálogo. Ya centrándonos en el Parque de la Casa de Campo, pues a día de hoy contamos con un total de 17 ejemplares. 3 de ellos son arboledas singulares y el resto son ejemplares individuales. 7 de los cuales están incluidos, aparte en el catálogo del ayuntamiento, están incluidos en el catálogo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahí veis que falta alguna cartelería en algún ejemplar, aunque actualmente hace un mes el parque ha cambiado y ha renovado la cartelería, que bueno, pues ahora es un poco más completa y un poco más actualizada que la anterior, que era del año 99. Este es el parque de la Casa de Campo. Os recordamos que es el parque urbano más grande de toda España y de Europa, con 1.722 hectáreas. Y en este mapita, pues lo que figuran no son solo los 17 árboles singulares, sino también algunos árboles que luego hemos catalogado hemos definido nosotros como notables, y algunos de los cuales figuran en un estudio que se encargó en el año 2009 a la Escuela de Ingenieros de Montes,
y que incluían algunos más de los singulares que ya estaban catalogados. Los que hoy os vamos a mostrar estarían básicamente en la zona sur del parque. Y bueno, pues también nos gustaría invitaros a cualquiera de nuestras actividades en las que vamos a conocerlos in situ. Tenemos 3 actividades. La del senderismo de árboles singulares que haremos este domingo, que es un itinerario de 12 kilómetros. Partimos de aquí y acabamos aquí viendo todos estos ejemplares. Luego tenemos los árboles en torno al lago y como novedad últimamente hemos metido los árboles notables del vivero. Así que bueno, pues invitamos a que si os gusta esta presentación y os gustan los árboles singulares, os animéis a participar en nuestras actividades. Y bueno, en cuanto a la problemática, no sé, ahí os ponemos un poquito de algunos aspectos que dejan que desear en la hora de conservación de árboles singulares, no en Casa Campo, sino a nivel estatal. Y bueno, lo primero que veis es lo que os he comentado antes, que es una falta de consenso en las figuras de protección, porque hay comunidades en las que se denominan árboles monumentales, otras árboles singulares, en otras hay inventarios pero no catálogos, y bueno, eso es lo que nos referíamos con lo de un poco un cajón desastre. Luego el abandono, las faltas de medidas de protección, el turismo desmedido y bueno, pues también a veces el vandalismo o afectar a las raíces, pues bien con el pisoteo o aparcando vehículos bajo la copa de los ejemplares. Hoy, Luciano, creo que también vamos a hacer un poco de hincapié en un fenómeno que ocurrió el año pasado, como Filomena y su impacto en estos ejemplares. No sé si te ocurre alguna problemática más asociada a la conservación de estos árboles. Yo creo que lo has comentado todo y aquí además también en la imagen las personas que nos están siguiendo tienen aquí un poco el inventario de problemas, ¿no? Seguramente la falta de medios en todos los sentidos, la falta de jardineros especializados, de podadores especializados, arboricultores sea una de las cosas más importantes. Las obras, yo insistiría, y lo vamos a ver cuando hablemos de árboles concretos que vamos a contaros, las obras suelen ser un problema importante para los árboles ya tan viejos, porque cualquier pequeña afección a las raíces puede suponer el fin del árbol, porque se nos vuelcan con mucha facilidad estos árboles viejos, ¿no? Y efectivamente la Filomena supuso, y también lo vamos a ver, para algunos de estos árboles así tan queridos y tan especiales para nosotras, pues supuso ahí, algunos se nos rompieron, en algún caso mejoró la situación, ¿no? En algún caso mejoró, pero vamos, lo normal es que fenómenos como Filomena pues se convirtieran ahí en un problema más. Y también, no en el caso de la casa de campo, pero una de las cosas que siempre decimos cuando hablamos de árboles singulares es que en muchos casos su destino es morir de éxito, porque todo el mundo quiere verlos, todo el mundo quiere subirse a ellos, todo el mundo quiere abrazarlos, todo el mundo quiere hacerse fotos y al final el pisoteo, la compactación del suelo, pues también se convierte en un problema importante, ¿no? Así que comentar también que es gracias a que mantenemos lugares tan grandes y con tanta importancia en número y en calidad de árboles como la casa de campo, que algunos de estos árboles pues destacan, porque si no fuese porque tenemos un parque tan impresionante como este, pues no habría estos 17 ejemplares que os vamos a contar, ¿no? No existirían seguramente. Concienciar también, y esa es la labor del Centro de Información, concienciar a los ciudadanos de la importancia de estos árboles. Estamos hablando de árboles que en algún caso tienen casi 300 años, aunque la casa de campo se acerca ya muy rápidamente a los 450, 500, desde que pasó a ser Real Sitio, pero muchos de estos árboles pues, bueno, tienen una edad, digamos, muy considerable. Son árboles muy longevos que necesitarían cuidados y estar pendientes, ¿no?
Muy bien, pues vamos a pasar a conocerlo, pero bueno, antes sí queríamos hacer mención a todas estas personas que en el año 2018 y 2019 pues colaboraron con el Centro de Educación Ambiental en esta valoración de los individuos uno a uno, ¿vale? Entre ellos, bueno, pues la plataforma Salvemos la Casa de Campo, la Asociación de Recuperación del Bosque Autóctono Arba, Ecologistas en Acción, los estudiantes y profesores del curso de poda del Jardín Botánico y también la participación de los jardineros municipales del parque que nos acompañaron. Y bueno, pues hicimos tres recorridos, realmente de árboles singulares dos. El tercero ya fue lo que vamos a contar al final de la presentación, que son los árboles notables, que les hemos llamado así de una forma interna, pero no tienen ninguna catalogación. Y bueno, pues fuimos evaluando individuo a individuo el estado de conservación y proponiendo, ¿no? Desde diversos aspectos, ¿no? Desde botánicos, biólogos, jardineros, pues ver un poco cómo podríamos proteger mejor el patrimonio arbóreo del parque. Así que bueno, pues agradecer a todos estos colectivos y personas que colaboraron con nosotros, también la dirección del parque que se involucró. Y bueno, pues si os parece, si quieres comentar algo. De hecho, estas visitas son imprescindibles porque se juntaron jardineros, podadores, personas sensibles con los árboles, técnicos, educadores ambientales y cada grupo dio su opinión de, bueno, delante del árbol. Nosotros aquí, tanto José como yo, estamos muy raros porque estamos viendo una pantalla y vemos aquí una foto chiquitita de árboles y estamos un poco raros. Lo nuestro es estar con el árbol delante y poder verlo, poder tocarlo incluso y poder evaluarlo en ese sentido. Lo cierto es que en este año 2018 no conocíamos qué pasaba con los árboles hasta que no te acercas al árbol y le dedicas a cada árbol un ratito, y fue lo que hicimos durante estas visitas, ¿no? Así que antes José comentaba esas visitas que hacen desde el Centro de Información y bueno, pues desde aquí os las recomendamos porque seguro que vais a ver cosas que los demás no hemos visto. Juntamos un grupo importante, 8, 10, 12 personas y cada uno fue opinando, pues este tiene una pudrición, este tiene un estado así un poco, parece que está un poco enfermo, o parece que está con poca vitalidad, o este está fenomenal, o este está un poco triste, en fin. Y tanto de manera técnica como de manera también sensible, pues fuimos ahí analizando cada uno de estos árboles. Y bueno, en aquellas llovía, no sé si te acuerdas, José, Sí. que nos mojamos. En la primera sí, luego en la segunda ya. Sí, la segunda ya hizo mejor salió el tiempo. sol. Esperemos que el domingo que tenemos una, pues Seguro no nos diluvie. Creo que el agua está prevista para el lunes. Para el lunes está todo medido para respetar la fiesta del árbol. Y que luego se mojen bien el suelo y los árboles. Y nos riega la plantación de hoy. Así Eso que es. está todo cuadrado. Eso es. Bueno, pues si te parece vamos a empezar ya a ver los árboles singulares del parque, ¿vale? Vamos a empezar, hemos agrupado primero pues las encinas, que es la vegetación potencial que tiene el parque. Contamos con están estas singulares, pero incluso hay algunas que podrían incluso ser tener más valor o más singularidad, pero bueno, estas son las que están catalogadas, son encinas preciosas. Y nada, bueno, pues ahí abajo tenéis la figura de protección, algunos son solo del ayuntamiento. Las encinas en la casa de Otras campo, la comunidad. tenemos que decir que hay dos tipos de encinares. Un encinar tipo dehesa, un aclarado, con árboles más que notables, como estos que veis aquí en las fotos, que son árboles que en su momento se seleccionaron por los pastores, por la gente que cuidaba la finca esta. Son árboles que nosotros los hemos datado en 240, 250 años. Quiere decir, antes de que estos árboles estuviesen dentro de lo que es hoy el Parque de la Casa de Campo, pertenecían a fincas privadas. Y muy probablemente los dueños, los pastores, los ganaderos, seleccionaron estos ejemplares pues para que les diesen bellotas. De hecho, tienen todas estas encinas tienen unas bellotas muy ricas. Y luego tenemos también encinares de ladera. La casa de campo tiene suelos profundos, de cierta calidad, en el fondo del valle,
pero también tiene suelos muy pobres en las laderas. Y este encinar pocas veces llega a tener un porte arbóreo, pocas veces llega a tener un porte como lo que consideramos normalmente como arbóreo. Hay también que decir que el encinar, las encinas que tenemos en el centro de la península, corresponden a una variedad, Quercus rotundifolia, también lo veis ahí. Tenemos otra encina, que es la Quercus iles, que es la que está en toda la zona costera, toda la zona del Cantábrico, los encinares cantábricos, los encinares catalanes casi siempre corresponden a esta. No se ponen muy de acuerdo los botánicos si es una especie, si es una subespecie, si es una raza, porque muchas veces vemos encinas en la costa con características de las encinas continentales, y a veces en las encinas continentales vemos hojas o características de las encinas costeras. Por tanto, digamos que las encinas son árboles difícilmente homologables en ese sentido botánico, ¿no? Y nada, pues la encina de Trillo es una de las joyas de la casa de campo, con casi 5 metros de perímetro, con una copa de 20 metros. Ya antes hemos comentado que la hemos datado en 240, 250 años, aunque esto es difícil, con un tronco grueso, con 2 ramas muy importantes, con las podas características de las encinas. Este porte hay que decir también que es un porte cultural, no es un porte natural. Las encinas con su porte natural no están abiertas, no tienen porte, digamos, de árbol frutal, sino que tienen un porte más erguido, y precisamente los ganaderos les daban este porte para convertirlas en árboles frutales, y este es uno de los problemas que vamos a ver que arrastran estas viejas encinas de la casa de campo. Y una duda que tengo, Luciano, no sé, porque luego en las ideas a veces nos lo preguntan los participantes. Todo lo que es, esto está cerca de la zona del Batán, hay una fresneda que luego veremos, y ahí por los desmoches pues se producen muchas heridas de este tipo que se cubren o bien con rejillas, que no sé la utilidad que tiene esto, aparte de no meter basura dentro, digamos para curar la herida. Otros se meten en una especie de cal o algo parecido. No sé si esto es eficaz. Las oquedades estas de las encinas estas tan viejas, tan ancianas, tienen que ver con ramas que en su momento se han desgarrado, se han roto o se han podado, y el árbol no ha sido capaz de compartimentar, no ha sido capaz de cerrar con sus tejidos, por sus propios medios, esas grandes heridas. Podemos decir que esas grandes heridas, si tuviésemos un aparatito para poderlas mirar por dentro y tal, veríamos que la pudrición es mucho más importante de lo que se ve desde fuera. Desde fuera simplemente se ve aparentemente que ha habido ahí, digamos, se ha cerrado, pero no es así. Si tuviésemos un aparatito veríamos que por dentro la pudrición es mucho más importante. Esta costumbre de poner rejillas y tapar incluso con cemento, con pastas de cemento, o con escayola o resinas y tal, pues se hacía mucho en los años 80, incluso en los años 90, y ahora se ha visto pues que no tiene mucho sentido. Incluso se llegaron a hacer drenajes para que el agua que caía bueno, saliese del árbol, saliese de estos huecos. Y todo esto se ha visto que no tiene mucha. Pero claro, también cumple una función para que la gente no eche ahí las colillas, no eche ahí los papeles, no eche las basuras. Por tanto, bueno, digamos que no hay una cura para estas grandes heridas. El árbol se va defendiendo, se va manteniendo, puede vivir todavía muchos años. En algunos casos, cuando el peso de esa rama que sale a vuestra izquierda sea cada vez mayor, pues seguramente la unión del tronco principal con esa rama, pues por ahí ese árbol se nos vaya a ir desgarrando. Por tanto, no sería mala idea a lo mejor atirantar con algún medio, sujetar esas ramas para que no tengan tanta presión, tanto peso. Y de manera, no todos los años, pero cada 8 o 10 años, quitar un poco de peso de esas ramas laterales, pues igual tampoco vendría mal. Muy bien, pues esta es la primera de las encinas singulares. Tenemos 5 o 6. Las siguientes son las del Batán. Esta zona del Batán es una de las dehesas mejores de la casa de campo, con tierras profundas, de la ribera del Meaques,
y tenemos fotos antiguas donde había ganado, sobre todo ganado vacuno, y todavía en épocas recientes en la dehesa del Batán pues se veían toros bravos, ¿no? Dentro de la misma dehesa, dentro de la misma venta, o sea que es una zona de vocación ganadera desde siempre. Y estas grandes encinas no solamente daban alimento, bellotas y a veces también ramón de los mismos árboles, sino que también suponía sombra para las ovejas o para las vacas, ¿no? Y tiene ahí un corte muy feo en el medio, una rama que seguramente se le ha desgarrado. De las tres ramas principales vemos una cuarta que tenía un grosor muy importante y muy probablemente pues por ahí también el árbol va a tener muchos problemas. Las encinas son de madera muy dura, eh, es una madera con muchos taninos. ¿Qué quiere decir esto? Porque digamos que tiene sustancias para que la madera no se pudra, y entonces esto hace que las pudriciones vayan muy lentas, pero indudablemente van avanzando. Y bueno, pues también esto nos da esa idea de finca ganadera, de finca grande, como muchas fincas que vemos todavía toda la zona del suroeste de Madrid, de Aldea del Fresno y Perales y tal, con grandes encinares. Son restos de esos grandes encinares, como también los podemos ver aquí muy cerquita de Madrid, en el Pardo, o también en la zona de Boadilla, donde también hay grandes encinares que se unen con estos encinares del suroeste, de Brunete y de Villaviciosa y tal. Muy bien, pues las encinas del Batán. Aquí salen una, pero realmente son tres ejemplares. Están En el en mismo la tronco. glorieta. No, Ya, ya, este es de cara al parque de atracciones, pero luego por aquí habría otros dos dentro de la glorieta ya te he entendido. que bueno, son un conjunto, ¿no? de encinas. Y Muchas destacan. veces pasa esto, ¿no? Que tenemos un grupo grande de encinas, una de ellas, o de árboles, uno de ellos se elige como árbol singular, pero realmente es difícil decidir qué árbol es el que vamos a... Porque todos ellos, hay cuatro o cinco, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, y todos Todos con la ellos misma tienen, característica. todas ellas tienen ahí una gran importancia. Y estas en teoría es bueno, pues la horquilla de ramificación que tienen, la tienen muy baja los tres ejemplares. Los dos que no aparecen tan bien, que tienen esto, pues no sé si son 2 metros, no llega a los 2 metros, ¿no? Que supongo que son por las podas que comentaste antes, ¿no? Sí, son las podas para formarlos como árbol frutal, como árboles frutales. Sí, Esa es la idea que se tenía, y muchas veces se iban desmochando, las encinas se iban cortando para favorecer leñas así más finas. Es decir, a las encinas hay un refrán castellano que dice: a la encina con el hacha encima. ¿Eso qué quería decir? Pues que estaban los ganaderos y todo el día, todos los años podándolas, y todos los años encima. Incluso se injertaban también para conseguir mejores bellotas, y decir, pero vamos, la encina es el típico árbol que tú ahora lo ves como un árbol natural, como un árbol aparentemente salvaje, y que sin embargo es un árbol muy cultivado, que se estaba todo el día interviniendo sobre él. Muy bien, pues las encinas del Batán. Pasamos a esta bueno, la encina del Puente de la Culebra. En esta Filomena sí que ha tenido un factor positivo, ¿no? Porque estaba Esta rodeada de encina, pinos. cuando la vimos, estaba rodeada de un pequeño pinar, de pinos de 15 o 20 años, que habían ido creciendo debajo de la encina. Y claro, los pinos iban creciendo y se iban a ir comiendo poco a poco el espacio vital de la encina, ¿no? Entonces, es, digamos, poco correcto políticamente decir: no, pues estos pinos mejor igual habría que quitarlos, ¿no? O trasplantarlos, porque claro, trasplantarlos significaría tocar las raíces de la encina. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la Filomena nos ha venido a solucionar el problema, ¿no? Porque se ha cargado los pinos, ha tumbado los pinos, los ha roto, y la encina esta se ha quedado ahora pues mucho mejor, en el sentido de que tiene más luz. De hecho, se la ve ahí con no mucha vitalidad, se la ve ahí con pocas hojas, y en fin, se ve mucha claridad a través de ella, ¿no? Sí, Entonces, está un poco puntiseca, ¿no? seguramente se va a ir recuperando poco a poco, y tiene que ver con eso, con que tenía mucha competencia en las raíces, y poco a poco esos pequeños pinos le estaban quitando fuerza.
Pues la encina del Puente La Culebra, otro árbol singular del Parque de la Comunidad de Madrid. Y esta sí que es una pena, otra encina singular de Madrid y de la Comunidad, con un porte muy bonito, muy impresionante, pero bueno, esta ha sufrido un poco más con Filomena, es un Claro. ejemplo negativo. Si os fijáis, todas están datadas más o menos de una manera aproximada en 200, 240 años, porque son todas más o menos del mismo momento, de la misma época. Y esta encina también es, como las que hemos visto anteriormente, de un gran porte, de una gran altura, en fin, es un árbol fantástico. Y que ha sufrido mucho, como comentaba José. Bueno, aquí tenemos la siguiente foto, ¿no? Esta encina se nos ha roto, se ve ahí la pudrición que antes comentábamos, el hueco que había en el medio del árbol que desde fuera no se veía, pero que cuando se ha desgarrado la rama esa importante, cuando se ha roto, pues hemos visto que por dentro el árbol estaba podrido, ¿no? El árbol por dentro, la rama esa cogió peso con la Filomena, la nieve en esta zona cerca del Batán llegó en algunos sitios hasta 75, incluso 80 centímetros de nieve, y en la copa de los árboles, tanto de los pinos como de las encinas, sobre todo de los pinos, pues mucho peso. Por tanto, se rompió, no soportó ese tremendo peso encima de la copa y esta rama pues se desgarró. ¿Y qué futuro le puede esperar este? Porque está por la mitad, básicamente, perdió la mitad de... Las encinas son árboles muy duros y en este estado, digamos así, digamos, no sé cómo llamarlo, pues muy decadente, pues puede estar todavía muchos años, es decir, puede estar así todavía mucho tiempo. Mientras el Cambium siga funcionando y siga subiendo savia y siga bajando, siga bombeando savia y siga bajando por los vasos, pues bueno, puede ir tirando. No se puede hacer realmente nada. Yo dejaría la rama que se ha roto cerca para que se viese cómo se ha desgarrado. En el Pardo, después de la Filomena, vi muchas encinas así, muchas, en la zona pública del Pardo. Ya sabéis que en el Pardo hay una zona cerrada y una zona pública. Pues en la zona, digamos, esa hondonada que baja desde la Portilla del Tambor, en la zona de Fuencarral hacia Mingo-Rubio, hay muchas encinas como esta, desgarradas en diferentes puntos de la copa. Y era por eso, pues, árboles que ya manifestaban una decadencia, manifestaban ahí que estaban senescentes y que la Filomena pues les ha venido a dar ahí la puntilla, ¿no? Pero pueden aguantar mucho tiempo, ¿vale? Pueden estar ahí todavía. Pasa que es verdad que a partir de ahora pues los hongos van a hacer un trabajo ahí importante, se van a ir poco a poco comiendo la madera. En la casa de campo tenemos un problema con plaga de cerambícidos, de cerambis, y estos cerambícidos pues aprovechan estas heridas, estas grandes heridas, para hacer sus cámaras de cría y sus taladros, que son, en fin, no sé si conocéis el bicho, pero es un bicho que está dando muchos problemas en los encinares. Muy bien, bueno, nos quedan dos, que estas, bueno, pues son dos encinas que no ostentaban la singularidad según el catálogo de la comunidad, pero eran dos encinas impresionantes y que estas sí que han sufrido bastante en los últimos años. Y bueno, pues hoy en día no se parecen en mucho a lo que fueron hace 5 años. Pero bueno, no por ello vamos a dejar de nombrarlas porque siguen siendo singulares. Son la del paraje del Santo, ¿no? Que eso ya creo que desde 2017 el invierno empezó a caerse una rama, luego otra. En este caso Filomena no... Normalmente cuando la estructura empieza a tener daños por alguna caída de rama, bien por el viento, bien por la nieve, digamos que la estructura se resiente y el árbol entra a veces en una rápida decadencia, entra muchas veces en barrena, ¿no? Y en pocos años se pierde. Otras veces, sin embargo, aguanta mucho tiempo. Pues la del paraje del Santo, y nos queda la de la manzana, que esta sí que el daño que ha sufrido ha sido por Filomena, si era pues pre-Filomena, y pues Filomena pues nos encontramos con esto, con 3 grandes ramas que habían quebrado. Claro, la tendencia de la poda esta frutal lo que hace es que intentamos que el árbol abra, que el árbol
eche ramas horizontales para que cojan más luz, para que el árbol esté más soleado, más aireado, pero precisamente cuando viene un problema como este de la filomena o vientos fuertes, como ya de por sí las ramas están muy dañadas por podas sucesivas, como se ve ahí en los puntos esos oscuros donde el árbol se ha podado, pues bueno, pues tenemos este problema. Es parte de la gestión de los árboles, es decir, el ver árboles así tampoco nos tiene, por un lado es un dolor, ¿no? Porque es un árbol tan importante y por un lado lo sientes mucho, pero por otro lado es la propia vida la que está funcionando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Casa de Campo tiene encinas muy importantes que pueden ir poco a poco cumpliendo ese papel. Lo que hay que intentar es ir sustituyendo estas zonas de dehesa por otras dehesas, por otros encinares, porque claro, estas encinas que tienen 250 años, alguien pensó en algún momento vamos a plantarlas, y lo que hay que hacer es seguir plantando encinas y seguir cuidando estas plantaciones de bellotas si es posible, que sabemos que los sistemas radiculares cuando plantamos de bellotas son mejores, y tener la paciencia para ver si dentro de otros 250 años nuestros tataranietos pues las pueden disfrutar, ¿no? Es uno de los grandes problemas de las dehesas, que se están agotando, no solamente aquí en el centro de la península, en todo el suroeste del país, en Huelva, Badajoz, Cáceres, en Salamanca. La mayor parte de las dehesas están así. No hablo de los árboles concretos, hablo de la masa, de las masas arbóreas, están muy envejecidas y pocas veces se ayuda a los propietarios y se les anima para que se sigan plantando encinas, para que dentro de 40 o 50 años estas encinas que van muriendo pues haya otras que sustituyan a estas, ¿no? Sí, hay que renovarlas. Pero bueno, estamos hablando de 250 años, que para nosotros es muchísimo, pero para una encina tampoco es que sea una edad tan desorbitada, ¿no? Tenemos aquí en Ambite unas 600, en Cáceres hay milenarias, ¿no? Los quercus son árboles muy longevos que pueden vivir muchísimos años, y las encinas, con esa madera que tienen tan dura, con esa fortaleza, esa fuerza que tienen, pueden vivir muchísimos años, ¿no? Pero aquí entramos en un problema, podríamos decir, sociológico. En 1513, este gran talaverano, que Alonso de Herrera, decía: el problema de España es que no vemos lo venidero, porque si los árboles que tenemos ahora, nuestros antepasados no los hubiesen plantado, ahora nosotros no los disfrutaríamos, y lo que hay que hacer es seguir plantando, ¿no? Entonces esto ya lo decía este hombre en 1513, de que veía que las arboledas, las dehesas se perdían y que nadie se preocupaba de renovarlas. Por tanto, después de 500 años, pues podemos decir algo parecido, ¿no? Que hay que seguir plantando, hay que seguir repoblando, hay que seguir ayudando para que las encinas funcionen, ¿no? Muy bien, bueno, pues hemos conocido ya las encinas singulares del parque, hemos metido aquí, no es una encina, pero es del mismo género. Bueno, perdón, sí, que nos quedan dos. Que me estaba saltando esta, que es la hermana gemela de la del Trillo, está justo al lado. En su día vimos que se ha hecho, bueno, pues tiene una plantación de pequeñas encinas aquí alrededor. Y es una encina que está muy bien, no tiene, digamos, no es una encina mediática, no es una estrella del rock and roll. A mí siempre me ha llamado mucho la curiosidad, José. ¿Tú no te has dado cuenta que las estrellas del rock and roll viven muy pocos años? que tienen una vida muy corta, que triunfan y es claro, una de éxito, ¿no? Eso es. Pues lo que estamos comentando de estas grandes encinas. Entonces, encinas parecidas en importancia, en años y tal, que no tienen, digamos, esa presión mediática, pues están genial. Y bueno, pues también tenemos que aprender no solamente a disfrutar de las encinas o de los árboles que tienen un cartelito al lado, sino de otras, ¿no? Pues ahora sí, ahora ya pasamos al primo hermano, ¿no? Al único roble que tenemos singular. Sí, hay varios robles buenos en la Casa de Campo, en la zona del reservado hay algunos, no se plantan. Últimamente, en los últimos 2 o 3 años, he visto que han plantado algunos jovencitos. Tenemos de varias especies. Este es un Quercus robur, el carballo, que es un árbol muy, bueno, digamos, del Cantábrico, ¿no? Y también hay algún rebollo, y también hay algún quejigo, y hay también algún roble turco. En fin, hay varios robles, pero este roble es
espectacular. Es un roblón, no es el Carballón de Ovieu, pero es un roblón impresionante, ¿no? Y que también está un poquito ahí ya muy mayor, muy envejecido, con ataques de cerambísidos, pero vamos, yo la última vez que lo he visto estaba muy bien, estaba pues eso, un árbol viejo que tiene ya ramas rotas, que va perdiendo ramas importantes, pero que ahí está. Y está en un buen sitio, está en un sitio al lado del arroyo, con un suelo profundo, y igual hay que seguir haciendo plantaciones de robles cerca para ir seguir disfrutándolos, ¿no? Estos robles se pusieron en una época, digamos, más benévola desde el punto de vista del clima que ahora. Era una época de más frío, que llovía mucho más, por tanto se pudo desarrollar mejor. Pero bueno, podemos probar a ver con otros. De hecho, cerca hay unos rebollos, unos Quercus pyrenaica también, por supuesto con un porte mucho más pequeño, que también son muy interesantes, ¿no? Algunos fajines, ¿no? También algunos quejigos, que esos no los hemos recogido aquí por lo que antes comentaba José, ¿no? Porque no están en el catálogo, pero la excusa para, digamos, para ver otros árboles en la casa de campo os la estamos hoy regalando aquí, ¿no? Es decir, vais a ver árboles singulares, genial, pero no os olvidéis de ver también los árboles que hay alrededor de estos árboles singulares, ¿no? Bueno, pues cambiamos de tercio y nos metemos con los pinares, pinos. con los pinos piñoneros. Que esto sí que la Filomena les dio una buena paliza, ¿no? Sí, esto sí. Esto les dio pal pelo. Claro, los pinos piñoneros, lo hemos comentado en algún otro momento, tienen esa estructura de jóvenes, son árboles muy verticales, con unas guías dominantes importantes, pero que poco a poco, cuando se van haciendo ya adultos y ya de viejos, las ramas se vuelven horizontales, y es esa copa en parasol, esa copa en forma de champiñón tan familiar que conocemos de los pinos piñoneros viejos. Y la Filomena efectivamente les dio una buena paliza, rompió muchos, otros los dejó, hay que decir que muchos de los que se rompieron no estaban en buen estado, ¿no? Hay que decir que, bueno, pero bueno, tenemos el pinar del Siete Hermanas, que es la foto que tenéis aquí. Es un pinar ya viejo, es un pinar ya muy antiguo, y la mayoría de los ejemplares de este pinar han tirado para adelante y han funcionado muy bien, ¿no? Algunos había caído por un problema de hongos en el suelo, de armilaria, creo recordar, hace 4 o 5 años, sí, pero la mayor parte de ellos están en muy buen estado. Además, el tema de los bosquetes estos es que entre ellos se ayudan y consiguen hacer ahí formas aerodinámicas para protegerse del viento y para protegerse entre ellos. De hecho, a veces cuando talamos en estas zonas así de pequeñas arboledas singulares, se tala algún árbol, digamos que desorganiza todo el grupo y empieza a haber ya problemas ahí. Entonces, de alguna manera es un bosquete, es una pequeña arboleda, pero funciona como una unidad realmente para defenderse del aire y de las inclemencias. Y aquí, de hecho, la Filomena causó menos problemas, ¿no? Sí, sí que me acuerdo de problemas después de días de lluvia y fuertes vientos, sí que han caído pre-Filomena, que se descalzan, un par de los que están ejemplares, los que están por los extremos, los que están cayeron sobre. Y de hecho cabe, bueno, pues recomendar que la casa de campo, con los avisos que hay de mal tiempo, pues no es un parque que se pueda cerrar como el Retiro u otros parques de Madrid, pero sí que se recomienda, y se pone cartelería de no transitar debajo de estos pinos en días de fuertes vientos, sobre todo después de lluvias, ¿no? Que se queda el terreno más blando y estos y se pueden, y muchas veces no avisan, muchas veces se devuelcan y andando. Sí, puede ser peligroso, así que mejor no transitar por ahí cuando haga mal tiempo. Este es otro que es primo hermano, ¿no? Es un pino, época. Sí. Aquí el suelo no es tan bueno, los árboles no han conseguido tanto desarrollo, esto depende mucho del suelo, pero estos pinos piñoneros también son fantásticos. Hay muy buenos pinos piñoneros en la casa de campo, es un árbol espectacular, con esas copas redondeadas, el pino romano, es un árbol fantástico. Y los pinares, porque buena parte de los árboles antes decía José que la vocación de la casa de campo es el encinar,
pero se han plantado muchos pinos, se han plantado muchos pinares, entonces, bueno, pues no los vamos a quitar, ¿no? Habrá que disfrutarlos. Seguramente aclararlos mejor, dejar los mejores ejemplares, sería una buena práctica para conseguir estos bosquetes, estos pequeños bosques de pinos ya más viejos. Bueno, y para acabar con los pinos, este ya no está presente, pero bueno, por rendirle homenaje al pino del embarcadero que está al lado de nuestro centro, tenía un hermano gemelo aquí, los dos cayeron en 2017 creo, después de eso, de un periodo de lluvias y... Sí, lo que pasa es que aquí si os parece, podemos comentar algo más. Estos pinos llevaban soportando vientos y lluvias 170 años. Y no se habían caído, no se habían volcado. No. Entonces se volcaron precisamente un año después de que sufrieron obras muy cerca del pie, sufrieron obras, las obras del carril bici, las obras de pavimentación, y estos árboles son muy sensibles a esto. Nosotros muchas veces pensamos que los árboles tienen las raíces muy profundas, pero normalmente las raíces de sostén, las raíces importantes, son muy superficiales, y cualquier pequeña obra, cualquier pequeña zanja, cuando les echamos cemento, sobre todo estos árboles que están, digamos, que son naturales, que han crecido aquí de manera natural, pues sufren muchísimo y se nos vuelcan rápidamente. Esto es muy frecuente, provoca accidentes y debemos intentar hacer todo lo posible para que las obras no los afecten de la manera que los afectan. Es uno de los grandes problemas de los árboles en las ciudades, no solamente los árboles singulares. Ahora mismo está bien en Madrid una verdadera fiebre de arreglar aceras, arreglar pavimentos por todos los lados, y yo veo a los obreros echando los restos de las lechadas, de hormigón, a los alcorques sin ningún problema. Y claro, el hormigón no es el mejor sustrato para los árboles. No. Y entonces puede ser que con el tiempo estos árboles desarrollen algún problema, alguna enfermedad, alguna carencia, se nos enfermen, incluso se nos mueran. Igual dentro de 10-15 años ya nadie se acuerda de que allí se echó una carretilla de cemento que sobraba, ¿no? Así que yo sí que diría que mucho cuidado con las obras. Esta ciudad no respeta los árboles en las obras, a pesar de que hay muchas normativas y ahí se sabe perfectamente qué tenemos que hacer. Cuando llega la hormigonera y llegan los albañiles, allí el árbol no tiene ninguna importancia. Y esto tenemos que corregirlo entre todos. Estamos en un centro de educación ambiental y tenemos que decirlo. Es decir, cuando haya obras es casi tan importante o más que las podas. Cuando haya obras hay que ver cuánto puede valer este árbol que se nos cayó. Es una barbaridad. El valor económico, el valor sentimental, el valor paisajístico, y en un ratito, por no haber tenido cuidado y no haber cuidado bien el asunto, pues se nos fue, ¿no? Claro, tenemos que pensar que bueno, pues que el sistema radicular pues es más o menos equivalente al diámetro que tiene la copa, ¿no? Es que entonces Y muy superficial. Entonces cuando pavimentamos, rompemos muchas pequeñas raíces, impermeabilizamos y cizallamos con el peso, con el paso de la maquinaria. Muchas raíces a lo mejor no se rompen, pero se quedan dañadas porque hay una compactación brutal, y luego los materiales, pues en todo esto hace que los árboles sufran mucho. En el momento no les pasa nada aparentemente, pero al cabo de 2 inviernos o 3 inviernos estos 2 árboles se nos cayeron, y ya lo hemos comprobado más veces los que llevan muchos años con esto, de que los árboles y las obras son incompatibles. Hay que cuidar mucho. Cuando tengamos un plan de obra hay que mentalizar a los ingenieros de caminos, a las empresas constructoras, de que si queremos grandes árboles en la ciudad, porque a nadie ha pensado en pedir una reclamación, en reclamarle algo a la empresa que hizo esto, al ingeniero que firmó este proyecto, a que nadie se le ha ocurrido pensar eso, y él es realmente responsable de lo que pasó, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos con los fresnos. Tenemos 2 arroyos muy importantes en la Casa de Campo, son el de Meaques y el de Antequina, y bueno, pues fresneras envejecidas, pero con algunos ejemplares pues bastante singulares, ¿no? Como el árbol del ahorcado que se nos secó, se nos murió.
Esta zona del Zarzón, muy cerquita del metro de Casa de Campo, muy cerquita de la zona, digamos, más al oeste de la Casa de Campo, pues tiene muchos buenos frenos, tiene buenas frenedas y tiene muy buenos frenos. Cerca de este freno hay otros 8, 10, 15 muy buenos también. Y bueno, pues este que le gusta mucho a José del Ahorcado, por eso ha hecho esa foto del chupón ese ahí. Bueno, porque sigue vivo, ¿no? Porque sigue vivo. Que no sea ya los frenos, muy singular, claro, pero está... en los árboles, aunque Vivo está. la parte aérea se nos muera o se nos vaya, el árbol sigue manteniendo la parte radicular, ¿vale? Eso pasa en el caso de las encinas también. Y muchas veces encinas que vemos son hijas de árboles mucho más grandes que se talaron en su momento y que siguen viviendo en el sistema radicular y que brotan. Y con los frenos pasa algo parecido. A pesar de que ese árbol se nos ha muerto ya centenario, pero sigue teniendo ahí ese pequeño chupón, ese pequeño brote, que por cierto ya están brotando los árboles, ya no solamente se ven flores, Sí, sí. ya están árboles por todos lados brotando. He visto, según venía para la Casa Campo, he visto un montón. Bueno, pues vamos a ver un poquito rápido por aquí porque vamos un poquito justos de tiempo. Perdonadnos si nos extendemos un poquito. Ves que son muchos. Este está al lado del fresno del Ahorcado, es el fresno del Zarzón. Un comentario sobre estos fresnos es que en su momento se desmocharon y las ramas que tienen ahora son ramas secundarias, no son ramas del árbol original. Esas ramas originales se talaron, se cortaron en su momento, se dejó el tronco, porque todo este ramaje, todas estas hojas se aprovechaban para dar de comer al ganado, para leñas, y en los puntos esos de inserción entre los troncos viejos, entre el tronco viejo y los troncos jóvenes, casi siempre hay pudriciones. Y ahí suelen fallar los frenos, ahí suele haber un problema estructural y los frenos viejos nos suelen ir por ahí, ¿vale? Luego veremos uno que es notable, que está sin desmochar, pero todos estos del Meaque sí que son trasmochos. La fresneda en sí del Batán, y bueno, luego tendríamos ya, si nos vamos a los cedros, tenemos dos ejemplares. Este cedro de reservado estaba muy inclinado, tiene una inclinación de unos 15 grados por ahí, y hace los años 80, cuando lo vieron los técnicos del ayuntamiento, lo querían talar. No sé si os sabéis la historia esta. De la nevada, ¿no? Lo querían talar, y entonces los jardineros de la Casa de Campo se pusieron en medio para que no lo talaran, ¿no? Y se le puso una muleta, se le puso un apoyo para que no... Y ahí está, después de 40 años, ahí sigue. Y está espectacular, es uno de los mejores cedros del Himalaya de Madrid seguramente. Y uno de los árboles más altos del parque, que tiene ese honor. Y este pues es muy jovencito, pero el porte, ¿no? Los cedros más frecuentes en Madrid ahora son los cedros del Himalaya, pero tradicionalmente los cedros de siempre era el cedro atlántica. Es un cedro que todavía podemos ver cedrales, bosques de cedros aquí cerquita, en Marruecos, en Argelia, en la cordillera del Atlas. Podemos ver buenos bosques de cedros, aquí solamente los vemos en los jardines. Son árboles muy, muy bonitos, con ese porte espectacular, ese azulado, y bueno, pues os recomendamos que os deis una vuelta por la Fuente de los Caños para verlo. Bueno, y ya se nos van acabando los singulares, pero nos quedan en el entorno del lago, que tiene 3 ejemplares. Este que puede que sea el abuelo, ¿no? La zona parque. La zona de Patines, del humedal de Patines, es una zona que cuando yo era niño en invierno siempre estaba encharcada, siempre estaba llena de charcos y llena de agua, y de hecho todavía hay una zona como al oeste de Patines que se encharca todos los años. Es una zona con freáticos muy, muy próximos, y que se han empeñado ahí en echar zahorras y en echar camiones y camiones de materiales para hacer el aparcamiento, y al final conseguirán que se convierta en un aparcamiento, no en una zona húmeda, que es lo que siempre ha sido. Y este Tamaris es todavía un buen ejemplo de esta zona húmeda, ¿no? Luego tenemos a orillas del lago el plátano gordo, que yo aquí tengo una duda porque se dice que una de sus razones, su singularidad, es que no ha recibido ninguna poda en todos sus 220 años.
No sé si eso te parece, o sea, es un crecimiento natural de este plátano, porque no tiene nada que ver con los plátanos de Villanueva, que son mucho más altos, más... Claro, los plátanos de Villanueva, los marcos de plantación son más cortos, son más escasos Ajá, y sí que se les ha metido mano. Y este yo creo que algún terciado alto sí que han tenido. Si te fijas en las ramificaciones de las ramas altas, por ahí, eso sí que puede ser algún terciado alto. Pero vamos, no se ha tocado, no ha habido terciado gordo ni de moche ni nada de esto. Sin duda es el plátano ahora mismo más interesante desde el punto de vista de los árboles del parque. Tenemos otros plátanos muy buenos en toda la zona de la entrada del Puente del Rey y tal, pero este árbol es un árbol espectacular. Los plátanos, cuando les dejamos espacio, les dejamos sitio, a mí me recuerda mucho a los plátanos de Aranjuez. Tiene un porte extraordinario. Ya estamos hablando ya no de árboles, digamos, silvestres, estamos hablando de árboles cultivados, ¿vale? Y entonces pues los plátanos vinieron a la casa de campo en este momento. Con la monarquía, cuando dejan de estar aquí los Austrias y llegan los Borbones. Es un árbol borbónico, es un árbol que no se plantaba, se conocía el árbol, pero no se plantaba habitualmente ni en los jardines ni en las calles. Por tanto, hay que decir que son árboles históricos, son árboles culturales con una gran importancia paisajista en la casa de campo. y bueno, para finalizar los singulares, que luego pasamos a los notables de forma más rápida, pues tenemos estos dos cipreses de la Loreta Patines, que bueno, pues ahí están. Sí, hay otros dos cipreses muy buenos en el reservado, en la zona del vivero, muy viejos, están apegados a la tapia, que nadie los hace mucho caso, son también viejísimos, tienen más de 100 años seguro, y que yo sería uno de los árboles que propondría como árboles singulares también. Esos dos cipreses del reservado chico. Sí, que es. Bueno, eso se puede ver en la visita de árboles notables del vivero. Hoy no los hemos mostrado aquí, pero bueno, se caracterizan por no tener, que han sido podados, ¿no? Y me atrevería a decir que casi 8 metros, son mucho más altos que estos, Sí, sí, es un de árbol. porte, pero han sido podados, no tienen esa estructura columnar en la base, pero sí son muy interesantes, pegados ahí a los vestuarios, ¿no? Eso de es, los eso jardineros. es. De esta manera los cipreses tienen portes muy distintos. Pasan por un poco como con las sabinas. De jóvenes sí que tienen este porte así más piramidal, más fastigiado, pero con el paso del tiempo, cuando se van haciendo viejos, las copas se van abriendo y se convierten en árboles pues como estos que podemos ver en el reservado, que son árboles, las coníferas así más convencionales, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí son los árboles que están catalogados o tienen la figura de protección de singulares, bien sea por el ayuntamiento o por la comunidad. Y luego, bueno, pues entre todas estas personas que hemos comentado antes que trabajamos en esta valoración, pues hemos dado en llamar árboles notables a otros ejemplares que son pues representativos bien de la historia o tienen un valor ecológico, botánico o cultural del parque, y hemos rescatado algunos porque el listado es inmenso, que ahora mismo no están protegidos por nada, pero bueno, quién sabe si algún día puedan ser futuros árboles singulares. Así que si queréis damos un repasito rápido por estos, y si hay alguna pregunta pues lo dedicamos ya la última parte a responderlos, ¿vale? Bueno, las propuestas de mejora que se me había olvidado, pero bueno, pues es hacer un poco lo que no siempre se hace, ¿no? Tener un mayor seguimiento de los árboles. Para eso hace falta también profesionales expertos en esta temática, ¿no? El perimetrarlo siempre es una manera de proteger las raíces que hemos estado hablando antes. Si me permites un momento, tenemos un plan director de 2007. Es un plan director ya con más de 15 años. Yo creo que habría que actualizar el plan director e incluir en este plan director nuevo pues este asunto. O también, por ejemplo, una mayor protección y cuidado del encinar de San Pedro, que en su momento se protegió con mucha ilusión y con muchas ganas, pero ahora mismo con todo este auge que está tomando la biodiversidad en las ciudades y tal, el encinar de San Pedro, que también tiene encinas y fresnos muy importantes, también había que darle un meneillo a esto, ¿no? Ahora lo veremos, que hemos rescatado un par de esos, y bueno, pues la renovación de carteles que ya está renovados, y bueno, pues un poco pues protegerlos un poquito más en la medida de lo que sea posible, ¿no? Y concienciar también, ¿no? Porque muchas veces para conservar algo primero hay que conocerlo, y si la gente no sabe, a lo mejor pasa por ahí, por el Taray,
antes de que estuviese este cerramiento, lo pisaba, pero sin saber que estaba pisando un árbol singular ni nada, pues es también un poco nuestra labor, ¿no? El dar a conocer la importancia de estos árboles. Y bueno, entre los notables, pues hoy destacamos los siguientes. En la zona de Antequina, que está en el norte, en la zona norte del parque, pues tenemos este quejigo y esta encina. En la Antequina es una zona, porque todos los árboles que hemos ido viendo son árboles, digamos, de la zona intensiva del parque, de uso más intensivo del parque, pero esta zona de la Antequina es una de las zonas menos visitadas, una de las zonas, digamos, más salvajes. Entonces, tiene es espectacular. Toda la zona de la Antequina, toda, digamos, los árboles que tiene a un lado y a otro del arroyo. Y tenemos un problema con la Antequina, José, que no sabemos si se va a quedar sin agua. Sí, Entonces, si se queda sin agua, hay que hacer lo que sea para que tenga agua, porque estos árboles acostumbrados a tener agua cerquita, aunque sea temporal, aunque sean árboles mediterráneos, van a sufrir mucho si se quedan sin agua, así que habrá que pensar algo. Sí, el problema para si alguien no está viendo y no sabe es que, bueno, pues muchas de las aguas o la mayor parte del caudal de la ría Antequina viene de la depuradora de Úmera. Ha habido problemas, porque cuando se hizo la población era más pequeña, ahora no da abasto. Y bueno, pues si se corta el grifo de la depuradora, la Antequina se queda sin agua y aunque sea artificial, pues yo creo que sigue siendo un humedal, ¿no? Y Claro, los humedales son vida. estamos hablando de fresnos de 20-30 metros, muy importantes, de chopos, de árboles muy interesantes. Entonces, en cuanto falte el agua, pues ya sabemos que los árboles decaen rápidamente. Así que desde aquí emplazamos al ayuntamiento a que se ponga las pilas con el agua de la Antequina. Sí, árboles y la fauna asociada, que no, Eso es. o sea, el ecosistema en sí se vería. Hoy nos ha tocado hablar de árboles. Sí, de verdad, verdad. En los árboles vive gente también. Bueno, si nos vamos a la Puerta del Rey, pues lo que hacemos referencia antes con los plátanos, ¿no? Que tiene un porte muy distinto a lo que decías, ¿no? Con los marcos de Sí, plantación. claro. Hay que decir que estos árboles, tenemos la recomendación de nuestros amigos historiadores de la plataforma, que nos han llamado varias veces y nos han dicho, hablar de los plátanos de Villanueva, que no se os quede en el tintero. Entonces tenemos un grabado de finales del siglo XIX de Jorreto, con dos árboles, con dos plátanos que están igual que estaban en el grabado. Después de 100 años los árboles nos pueden sorprender mucho, y estas alineaciones de plátanos que forman ya parte digamos, del real sitio, de la zona más organizada, más ajardinada del parque, pues que tienen una gran importancia, que son árboles de más de 200 años, como el plátano gordo, que precisamente como estaban más cerca unos de otros, sí que se les ha podado, sí que se les ha... También porque tienen cerca edificaciones, y cuando hay cerca edificios siempre se prioriza los edificios. Y en algunas de las alineaciones de la casa de campo de plátanos, como están a muy poca distancia, pues indudablemente no han podido desarrollar ese porte majestuoso, espectacular del plátano gordo. Y en estos de aquí también nos encadenaste, ¿no? No solo en el. Efectivamente, en el no quería yo aquí. insistir mucho porque me está mirando Irene, que muchas gracias Irene por todos tus desvelos para poder tener este webinar. Y ahí nos encadenamos porque cuando las obras de M30 esos árboles desaparecían. Esos árboles iban para adelante. Algunos de ellos los talaron, otros dijeron que los iban a trasplantar. Por lo que hemos hablado, porque cuando hay obras se nos nubla la vista. Hay obras, lo importante es la obra. Y al final, pues estos grandes árboles de más de 200 años, que son la esencia del parque, porque fijaros comparándolo con la casa de campo, con la casa de los Vargas, cómo se ven estos árboles, ¿no? Esto sí que se les ha podado un poquito, sí que se les ha metido mano, pero bueno, ahí están y pueden vivir todavía muchos años, ¿eh? Pues eso esperamos. A ver, seguimos a El Vivero, que bueno, pues tenemos varios ejemplares, igual aquí no hay una visita específica, igual podemos pasar un poquito, pero bueno, los alcornoques, ¿no? El cedro de varios pies. El vivero de la casa de campo, que yo he estado trabajando allí casi 30 años, 20 y tantos años, cuando yo llegué tenía un arbolado muy espectacular. Tenía dos nogales negros, dos juglas negras espectaculares, tenía varios tulíperos espectaculares, tenía unos tejos brevifolia en la parte de abajo, ya cerca del cebado chico, también muy
importantes, unos plátanos que sigue teniendo muy buenos. Y es un sitio muy entrañable para nosotros y este Alcornoque, pues ahí está. Muy cerquita de este Alcornoque había varios robles, varios quecurrobos también buenísimos que se han ido muriendo. Y este cedro nos hemos molestado en intentar ahí no tocar los pies cuando se hizo la parcela de planta madre para intentar dejarle ahí espacio y ahí sigue viviendo. Es un cedro espectacular, uno de los mejores cedros con varios pies de Madrid con toda seguridad. Ustedes también, sobre todo el La alineación, Himalaya, ¿no? sí. Este pino es un pino de 5 acículas, es un pino con unas piñas enormes, es un pino preciosísimo y bueno, pues ahí está, un poquito inclinado, no ha ganado inclinación porque yo creo que se va enderezando. Al lado de este pino está el tejo seminifolia, al lado también de este pino hay, que no sé si seguirán, dos cefalotasus también muy buenos. Sí, Cada uno. Y bueno, magnolios, ¿no? Sí, eso es. Los magnolios también son muy viejos, los magnolios esos, aunque no están muy bien cuidados, forman parte de un semicírculo, de una exedra de 8 o 10 magnolios fantásticos, que ahí están también, y también son viejos, ¿eh? Esos son 100 años mínimo. Y bueno, los almeces estos de la foto esta que se ve al fondo, el Palacio Real creo que es. No, el Palacio Real está para acá, eso es el poste del tele... No, No lo veo bien. eso ahí está Moreras. Vale. Vamos, van para allá. Vale. Para Pues hay unos almeces, 4 o 5 almeces Celtis australis. También algún Celtis occidentalis muy buenos, muy interesantes. Esto es del vivero y bueno, otras aquí al lado del vivero, cerca, la salida, ¿no?, de Moreras, pues tenemos ahí Un eschino, un paso pimentero que ha sufrido mucho por la Filomena, se ha quedado prácticamente desguazado. Quiere decir que ya estaba muy mal, ya estaba muy malito, muy roto. Y muy cerquita pues está las moreras que dan nombre a este paraje de la Casa de Campo. Las moreras es un cultivo tradicional ya desde época, iba a decir musulmana, pero hay que decir de antes, porque desde la época de Isidoro de Sevilla se sabe que había moreras, Morus nigra y Morus alba en nuestro país, ¿no? Es un árbol cultivado desde hace mucho tiempo. Y en la Casa de Campo no podía ser menos, es un árbol cultural, junto con los membrilleros, junto con los árboles del amor, junto con los avellanos, es decir, hay toda una serie de árboles culturales que son reminiscencias de ese pasado hortícola de la Casa de Campo. Hay una morera muy buena también en la Huerta de la Partida, seguramente de las mejores de la Casa de Campo. Y bueno, pues estos árboles culturales sumados a los árboles ornamentales, sumados a los árboles, digamos, silvestres, como los pinos o las encinas, pues dan ahí una riqueza en hábitat, en diversidad muy importante a la Casa de Campo. Vale, ya nos quedan 3 solo, creo. Estos que rescatamos del Encinar de San Pedro, que antes Luciano hacía referencia, es una zona, para quien no la conozca, de cerca de 80-90 hectáreas. Que también se puede visitar. Se puede visitar con nuestras actividades. Que tendría que estar un poquito mejor cuidada, ¿no, José, también? Siempre todo puede estar mucho mejor, ¿no? Todo puede estar siempre mucho todo mejor. Es susceptible de el Encinar de San mejorar. Pedro es un centro de fauna que debería estar mucho mejor cuidado, ¿vale? Debería estar muy... Desde el punto de vista de un viejísimo defensor de la naturaleza, os puedo decir que aquello puede estar mucho mejor. Que es una pena que el Encinar de San Pedro, con toda la ilusión que se hizo, la energía que se puso, pues no se esté cuidando en condiciones. Sí, recordamos que esta es una zona de reserva ornitológica y también de zona de regeneración forestal. Hay una plantación de hace unos 15-20 años de alcornoque, que no es muy usual en el parque. Tiene encinas como esta, que a lo mejor la foto no hace justicia, pero es impresionante. Y fresnos que no tienen el trasmoche, el desmoche que vemos en los... Fresnos muy naturales, que no están podados o están muy poco podados y que también tienen 20-25 metros y son unos fresnos espectaculares. Son unos fresnos magníficos, que en algún momento aquello se decide, porque hay varios, hay 3 o 4. Sí. Y yo haría ahí no un árbol singular, una arboleda singular, un sitio ahí de... y luego además yo creo que son de los mejores frenos para recoger semillas y para hacer así propagación. Yo creo que son de los mejores ejemplares.
Sí, pues esta zona vale mucho la pena, os invitamos a que la conozcáis con nuestros itinerarios. Es una zona para mí de las más bonitas junto con la zona antequina que tiene el parque. Y ya para finalizar con los árboles notables, os mostramos este pino, ¿no? Con el antes y después de la guerra civil, con las Bueno, estamos trincheras. viviendo ahora un momento muy triste, ¿no? De guerra en Europa después de muchos años. Tuvimos la guerra de los Balcanes y ahora tenemos esta guerra en Ucrania, pero hay que recordar que no hace mucho tiempo tuvimos una guerra terrible y concretamente en la Casa de Campo impactó de manera importante. Durante 3 años toda la Casa de Campo fueron trincheras, fueron campo de batalla. Y este pino pues es un pino superviviente de ese momento. Es un pino que está ahí, que está prácticamente igual, que estaba hace casi 100 años, por tanto es un abuelo que ha visto muchas cosas. Muy bien, pues no sé si habrá preguntas y no hay ninguna pregunta. Aquí vamos a pedir el comodín de Irene, que le tenemos que agradecer toda la logística de este y de otros webinars, ¿verdad? Bueno, esto es desde el principio, por decir. Vale. Hay dos preguntas, los dos son. ¿Es normal que se corte árboles en la... Rafa dice que si es normal que se corten árboles en la casa de campo, aunque no sean singulares, para ampliar las terrazas de los chiringuitos hosteleros del lago. Él pensaba que al ser un big, que no se podía. Bueno, esa es una buena pregunta para los administradores del parque, que han autorizado esa tala y que nos han llegado fotos y nos han llegado ahí, en fin, imágenes de que son más importantes ampliar las terrazas, que ya hay muchas. Esa zona del lago va a quedar macizada, va a quedar como totalmente dedicada nada más que a las terrazas. Y es una pena. Y si para ello tenemos que sacrificar árboles, pues bueno, se lo deberían pensar nuestros gestores. Deberían pensarnos y también los ciudadanos que lo voy a decir de una vez, que lo votan. Los ciudadanos no deberían votar a gestores que son capaces de, por ampliar una terraza, cortar varios árboles. Eso no se debería permitir. Vale, Ana nos dice que si nos animaremos a hacer una cuarta valoración de arbolado post Filomena. Que aquí vamos Claro, claro, Ana, tiende el guante. un placer, un placer. Claro que sí. Mientras el cuerpo aguante y los ánimos, ahí estamos, claro que sí. Y además, una de las cosas que no hemos dicho ni mi José ni yo es que ese tipo de visitas educa, forma, conciencia, lo que queráis, a mucha gente. No solamente los que hacemos las visitas y los que luego van, sino que hay mucha gente que a partir de ese momento se empieza a interesar y todos ampliamos y todos aprendemos y la prueba es este webinar, ¿no? Sí, sí. Manuel Fernández pregunta, bueno, o afirma que sobran podas y talas en casa de campo y hace falta plantar árboles autóctonos y arbustos. Arbustos, por favor. Pues Lo de las hay podas, que decir a Manolo que totalmente de acuerdo, ¿no? Que nos estamos cargando en los arbustos, porque, a ver, la diversidad va a venir de las herbáceas y de los arbustos. Los árboles están muy bien, pero los arbustos, que parece que nos da alergia, cultivar arbustos y cuidar arbustos, pues eso. Y Luis de Vicente nos dice que muchas gracias por vuestra conferencia, agradezco las referencias, árboles con contenido histórico, las moreras o el pino de la guerra civil. Muchas gracias a ti, Luis, que llevas muchos años perdiendo el sueño y a veces hasta la salud por la casa de campo. Muchísimas gracias. Vale. Por ahora no hay más preguntas. no hay más preguntas. Bueno, Bueno, deciros que estamos ahí, José, todos los monitores y monitoras del Centro de Información, y yo también ando por ahí de vez en cuando si queréis alguna cosa, alguna aclaración, alguna duda. Hemos propuesto ya varias veces que se haga una publicación de árboles singulares de la casa de campo, sería una muy buena idea. Así que si alguien que nos oye tiene mano en este sentido, que la utilice. por supuesto, por supuesto. Hay una más. ¿Hay una más? No. Aquí. Luis de Vicente. ¿Creéis que existe en la administración preocupación por la investigación, protección
y de potenciación del arbolado histórico? Yo creo que las administraciones poco a poco van dándose cuenta de que la Casa de Campo no solamente es un parque forestal, un parque que tienen que cuidar de una manera convencional, sino que la historia tiene un papel muy importante. Yo creo que esto desde hace ya años y bueno, pues esto poco a poco se ha ido potenciando y se ha ido descubriendo. La relación entre el arbolado histórico y las zonas históricas o los jardines históricos nos va a costar un poco más, ¿vale? Nos va a costar un poco más. Pero tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de lugares históricos, de bienes de interés cultural, no solamente nos referimos a la obra civil, no solamente nos referimos a las piedras, a los ladrillos, ¿no?, a los muros, también nos referimos a los árboles, a la vegetación. Y en este caso es un lujazo tener árboles de 300 años, de 200 años, que convivieron en épocas muy complicadas para la Casa de Campo y que están ahí funcionando. Entonces, digamos que eso el paso del tiempo nos devuelve ahí no podemos, esos 500 años que hemos hablado, es muchísimo tiempo. Nosotros vivimos 60, 70, 80 años. Es decir, cuando hablamos de un árbol de 240, 250 años, es una pasada que hayan aguantado en tantísimo tiempo. Entonces, esto tenemos que valorarlo y tenemos que respetarlo. Y el árbol histórico está ahí para recordárnoslo. Y nada, pues muchas gracias a Ana, gracias a ti, Ana, y muchas gracias a Luis, y muchísimas gracias, ¿vale? También a José. Bueno, gracias a ti, Luciano, por la colaboración siempre desinteresada, que aprendemos un montón de ti. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a vosotros. Y solo una cosa más, si podéis rellenar la evaluación que está en la descripción, pues os lo agradecemos muchísimo. Pues nada, muchas gracias por participar y gracias también a la gente de la plataforma de ARBA y a los jardineros del parque. Que sin ellos no habría jardinería. Pues, sin ellos estaríamos perdidos. Y los jardineros, muy bien por acordarte de las jardineras y los jardineros de la Casa de Campo. Bueno, que están allá al pie del cañón. Eso es. Pues nada, si no más preguntas, pues muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en el parque. ¿No está en directo ahora? No sé. Sí, ¿no? Hasta ahora ya está terminada la sesión. Sí. Ahora sí, ahora sí puedo.